Muy buenas, yo soy Endika Yo soy Héctor, y esto es Scumbag, tu podcast de películas. con un... Espera, ¿qué? Sí, hoy hablamos de cine. ¿Cómo? Hoy cambiamos un poco de tercio y sí, vamos a hablar de cine. Pero esto es un podcast de videojuegos, Héctor. Sí, y nadie ha dicho que vayamos a hablar de buen cine. Vamos a hablar de películas de videojuegos. O sea, de pelis malas. En los últimos 30 años se ha intentado llevar a la gran pantalla el género de videojuegos de muchas y diferentes maneras. No todas han tenido mucho éxito, ni se han hecho muy bien, pero es innegable, siendo el videojuego un sector en auge y que mueve tanto dinero, que las productoras de Hollywood le han visto futuro y es algo que seguirán exprimiendo durante bastante tiempo, o al menos intentándolo. Tengo que admitir que en realidad hacer una buena adaptación de una película me parece complicadísimo. La gente tiende a pensar que cuando un videojuego tiene una buena historia, la adaptación ya está hecha. Solo es cuestión de cambiar el medio y ¡pam! Éxito asegurado. Pero no, porque en realidad para que una película tuviera éxito entre sus jugadores, tendría que darle lo mismo que les dio el videojuego. Y aunque ambos sean medios visuales, la verdad es que la experiencia en ambos son totalmente distintas. En un videojuego, para que las cosas sucedan, has de interactuar con ellas. La inmersión, la suspensión de incredulidad, son cosas fáciles de conseguir porque tú mismo te metes en el papel del protagonista y te conviertes en parte de esa trama. No tienes más que pensar en cómo narrarías un videojuego a un amigo, todo en primera o segunda persona. Vas a un sitio, hago esto, mato tal cosa, hablas con no sé quién, mientras que en una película lo harías todo en tercera persona, evidenciando la distancia que hay con ella. En una película tú solo eres un espectador, te sientas y la ves. La película sucede exactamente igual, la mires o no. No va a parar porque te quedes dormido y los recursos narrativos para conseguir la suspensión de incredulidad o que te sientas partícipe de la trama son totalmente diferentes. Por eso muchas veces las películas fracasan no como películas, sino como adaptaciones que contenten a jugadores que esperan, en vano, que una película le transmita las mismas sensaciones que su videojuego favorito. Como además suelen ir dirigidas a esos jugadores, tampoco son muy bien recibidas por el público ajeno al mundillo del videojuego, que se siente perdido y abrumado entre tanta referencia, tanto fanservice que a ellos no les dicen nada. Para el episodio de hoy hemos cogido una lista de películas basadas en videojuegos y hemos decidido hacer un ranking con las que nos parecen terribles y también menos malas. Una lista que tiene un poco de todo, que representa prácticamente todos los géneros y que además está plagada de pelis muy famosas, aunque quizá no tanto de pelis buenas. Me ha sorprendido mucho darme cuenta de que he visto la inmensa mayoría de estas películas, la verdad. Bueno, Héctor, vamos a ello. Y vamos a empezar por las terribles. ¿Cuál es la peli más malas para ti de las basadas en videojuegos? ¿Por dónde empezar? Pues, podría decirte cualquiera de Uwe Boll y perfectamente podría entrar como mínimo en un top 5 de peores adaptaciones al cine de un videojuego. En El nombre del rey, basada en el RPG Dungeon Siege, me pareció especialmente penosa, porque este fue un juego que a mí me gustó mucho. Y es que la película no tenía nada que ver. Era una película de fantasía medieval mezclada con acción, que es que ni para Antena 3 valía. Pero vamos, que hay grandes clásicos, muy entre comillas, como Street Fighter o la película de Super Mario, incluso la película de Mortal Kombat, que son bastante difíciles de ignorar. Yo aquí tenía mis dudas. Hay mucho donde elegir y el panorama es bastante desolador. Pero ahora mismo diría que me quedo con Super Mario Bros. Creo que fue la primera película basada en videojuegos y si no me equivoco fue también la película que hizo que Nintendo no volviera a ceder los derechos de sus videojuegos para el cine. No es que los juegos de Mario tuviesen una historia muy elaborada, esas cosas no se llevaban todavía por aquel entonces, pero es que la película tenía tan poco que ver con lo que habíamos visto en los videojuegos, tan poco que ver con la historia, los personajes o siquiera la ambientación. Es que si en aquel momento había sagas icónicas eran las de Mario y Sonic. Coger una de ellas y cagarte de encima de ella tan fuerte me parece
aún a día de hoy un desacierto loquísimo. Es que no sé en qué estaban pensando. Yo tenía 9 años cuando la vi y mira que a esas edades te tragas lo que sea y no eres muy crítico con lo que ves. Pues esta peli me pareció horrible. Y solo recuerdo con cariño la canción del final, que era de Roxette, y no tenía absolutamente nada que ver con la peli en sí, porque me parece que era una canción descartada de otra película que tampoco tenía nada que ver con Super Mario. Es que todo mal. Bueno, de esta película, de hecho, me suena que Dennis Hopper dijo en su momento que si se había arrepentido de hacer una película fue esta, la de Super Mario. Joder, normal, macho. O sea, no jodas. Y pelis malas aparte, seguro que hay alguna de la que esperabas algo especial, bien por estar basadas en un videojuego con una historia que te encantase, bien porque tenía mejor pinta de la que esperabas. ¿A ti qué peli dirías que es la que más te ha defraudado? Pues a mí me defraudó mucho la peli de Silent Hill. Sé que es de esas pelis que no se consideran terribles dentro de las adaptadas de videojuegos y probablemente así sea, pero cuando la vi esperaba muchísimo más. Me parecía que tenía una historia muy buena y que podía quedar muy bien, además de que visualmente daba pie a hacer algo bastante terrorífico y chulo, y al final me dio la sensación de quedarse a medio camino entre contentar al público jugador y contentar también al que llegara a la película sin saber nada y arreglárselas para no contentar a absolutamente nadie. Muchas referencias metidas con calzador que no servían para nada, cosas que si no conocieras el juego te parecerían loquísimas y totalmente sin sentido. Claro que luego llegó la secuela e hizo que esta fuese buena. En fin, es de estas pelis que no odio, pero sí esperé muchísimo más de ella en su día. Pues mira que a mí concretamente Silent Hill no me desagradó. A ver, no es una gran película de terror, o sea, no podemos considerarla una obra maestra del género, ni mucho menos, pero al menos sí que se salió un poquito de la norma hasta entonces de cómo se adaptaban las películas de videojuegos, que era coger el videojuego y trasladarlo a actores reales. Y hicieron una película de terror pues bastante decente, basada pues, en una obra que en este caso era un videojuego. Es que sinceramente me pongo a compararla con, por ejemplo, House of the Dead, por supuesto, Uwe Boll, con esas escenas, no sé si recuerdas, en primera persona, copiadas directamente de la mecánica jugable del juego. Y te juro que es que siguen en comparación, es que me parece una obra maestra del género de terror. No sé cómo lo ves tú, pero para mí uno de los principales problemas que han tenido en el enfoque de adaptar los videojuegos al cine es justamente ese, pensar que son el mismo lenguaje y que la adaptación ha de ser directa. Y yo por lo menos creo que no funciona así. Igual que no puedes coger el libro del Señor de los Anillos y usarlo a modo de guión para copiar escena por escena y montar una película con ello, porque lo que te puede funcionar en literatura no tiene por qué funcionar en cine, tampoco puedes coger un videojuego y pasarlo a actores reales. Son lenguajes distintos y ofrecen experiencias distintas. Por eso yo lo que opino es que la clave es hablar de adaptación. Y no quiere decir que una adaptación libre sea inherentemente peor. El Resplandor, por ejemplo, de Kubrick, es una adaptación muy, muy libre del libro de Stephen King, pero como película funciona a las mil maravillas, como, bueno, cualquier obra de Kubrick. Dejando de lado las malas, ¿ha tenido que haber alguna que te haya gustado? A pesar de la crítica, ¿cuál es tu placer culpable? Pues, a ver, a mí la película de Warcraft de Duncan Jones, hijo de David Bowie, por cierto, me gustó bastante. Es complicado porque siendo realistas, creo que para una persona que no conozca un poco el mundo y los personajes de Warcraft puede resultar bastante confusa, pero a mí, que sí que lo conozco de haber jugado pues a los Warcraft y al World of Warcraft también, la disfruté. Me pareció una peli de acción bastante decente, no un peliculón, pero sí algo que estaba bien, era entretenida. También comentar, el propio Duncan Jones no quedó muy satisfecho porque tuvo, creo, bastantes problemas con el montaje, ya que le obligaron a recortar bastante material que él consideraba necesario. Y sabiendo que Duncan Jones es un gran aficionado de los videojuegos y habiendo visto Moon y Código Fuente, que a mí en lo personal me gustaron muchísimo, por eso tenía tantas esperanzas en esta, creo que sí que podría haber hecho una película mucho mejor. O sea, yo sí te soy sincero, estaba convencido que esta, la de Warcraft, iba a ser la que rompiese con esta maldición de los videojuegos en el cine y al final no fue esa peli sino una serie que es Arcane. Y la peli del WoW no me gustó mucho porque yo tuve mi época de jugar mucho al WoW y esta peli estuvo en proyecto muchísimo tiempo y viendo el resultado soy de los que cree que ojalá la hubiese hecho Blizzard como hace sus cinemáticas y respetando el lore del Warcraft que es riquísimo y da para muchas y buenas historias. Creo que de haber sido así, a estas alturas ya habríamos visto varias películas más basadas en este mundo. Pero mira,
Una que sí que me gustó, aunque no la metería en el saco de pelis buenísimas, es la de Final Fantasy Advent Children. Es una película para fans. Si no te gusta o no has jugado a Final Fantasy VII, no la veas porque la película te será irrelevante, no tendrás contexto para enterarte de nada. Las referencias te van a ser totalmente ajenas, pero si te gusta, me parece que es hora y media de puro fanservice, que es muy disfrutable para todo fan de este juego. Y yo, que soy muy fanboy de Final Fantasy VII, disfruté de esta de principio a fin. Ya te digo, aún siendo consciente de sus limitaciones como película, me gustó un mogollón. Y sobre la comentada Arcane, tengo curiosidad. ¿Tú la has visto? Y si sí la has visto, ¿qué te pareció? Pues mira, sí, le estaban dando tanto bombo y estaban hablando tan bien de ella que me quité los prejuicios y me puse a verla. Y digo prejuicios porque si algún día hablamos más de MOBAs ya me explayaré, pero yo era más de Dota y el League of Legends nunca me ha hecho mucha gracia, por lo que no me esperaba gran cosa. Y más teniendo en cuenta que los productos derivados de videojuegos suelen tener una calidad bastante baja. Tengo que decir que la serie al principio me pareció lenta, que me daba la sensación de estar aprendiéndome cosas por no conocer el trasfondo ni los personajes del LoL, pero que en cuanto cogió ritmo me enganchó hasta el final. Tiene mucho cliché, la historia no me termina de parecer original, pero en general los personajes, la trama, la propia animación, la ambientación, todo me ha parecido muy redondo y un producto de mucho mérito, sobre todo teniendo en cuenta que está basado en algo que a priori me interesaba más bien poco. A mí me costó darle la oportunidad porque yo no he jugado a LoL en mi vida, no me llama la atención, no me gustan los MOBA, así que esta me costó. Y si la vi fue un poco por los comentarios y por alguna imagen, porque el diseño artístico de esta serie es una maravilla. Puedes coger cualquier imagen y sacar un cuadro de ella. Y la vi, la verdad es que me gustó bastante. Sí que es cierto que noto una cosa, que es que a veces da la sensación de que ciertos personajes, para parecerse al diseño del videojuego, no me acaban de gustar del todo. Por ejemplo, Jinx es un personaje que a la gente le gusta, a mí no, me parece el típico cliché de loca de cine, una copia de Harley Quinn. Pero bueno, quitando eso, y quizás sí que noté que se pasó demasiado a la acción al final. Se convirtió un poco en acción, acción, acción. Quitando todo eso, a mí me gustó bastante y sobre todo eso, el diseño es una pasada, narrativamente, la historia que te cuenta está bastante bien. No sé, es una serie que está bien y sobre todo teniendo en cuenta que viene de un videojuego con lo que hay detrás, es la que ha roto esa maldición que decía. O sea, es la única buena adaptación que he visto. También te digo, creo que juego con ventaja los que no yo y los que, bueno, y la gente que no ha jugado al LoL, porque no sabíamos nada del personaje. Yo, por ejemplo, el personaje de Jinx que comentaba, yo no sabía que iba a acabar siendo así. Para mí era una niña que era la hermana de la otra. Y creo que en ese sentido, pues también te da más juego porque la ves a ciegas. Tú ves la serie y sigues la serie. No sabes en quién se va a convertir tal y en quién se va a convertir cual. Y ya te digo, la disfruté bastante y sí que es una buena serie. Y ya para ir cerrando el programa, ¿qué videojuego te gustaría a ti ver convertido en película? Pues, a ver, esto es mucha fantasía, pero me gustaría un proyecto muy grande de la saga Metal Gear, con Hideo Kojima a los mandos y haciendo un poco como hace Marvel con su universo cinematográfico. Pelis basadas en los juegos y rellenar los huecos de trama con series. Todo con mucho dinero invertido y me parece que sería la leche. ¿No? Los juegos ya son prácticamente pelis, habría que adaptar todos los elementos de gameplay típicos de la saga que no quedarían bien en una película, ¿no? Pues por ejemplo, esas partes de sigilo en la de esconderse, pues eso no lo queremos ver en una película. Pero creo que tiene una historia que da para mucho y que en formato cine y serie sería una pasada. Pero bueno, doy por hecho que esto nunca va a pasar, así que tendré que contentarme con que Uwe Boll no pusiese sus zarpas sobre Metal Gear en su día. Pues a mí una que me gustaría mucho ver en cine y creo que haciéndola bien funcionaría a la perfección porque tiene el guión para funcionar, tiene la atmósfera para funcionar, es BioShock. Y bueno, ahora me va a matar muchísima gente que me pueda escuchar, pero yo con BioShock tengo un problema y es que a pesar de que la historia, la atmósfera y todo me atrae muchísimo, jugablemente se me hace muy, muy, muy tedioso y no puedo. O sea, no lo conseguí pasar, me aburrió, lo dejé. El FPS a mí es un género con el que de verdad no puedo. Pese lo que me pese, tuve que dejarlo y por eso sí que me gustaría mucho ver BioShock convertido en película o serie. Y bueno, falta una cosa, ¿no? O la semana. El juego de la semana. Y ya que estamos dedicando el episodio a películas basadas en videojuegos, ¿qué podría ser si no que un videojuego basado en una película?
Esta semana recomendamos la aventura gráfica del 97 Blade Runner, basada en la película homónima de Ridley Scott y cuya historia transcurre en paralelo con la de la película. Es un juego que para su época fue muy avanzado en muchas cosas. Gráficamente era una pasada, nos metía de lleno en una experiencia muy cinematográfica y experimentaba con una narrativa para ofrecernos la friolera de 13 finales diferentes, aunque es cierto que los 13 son diferentes versiones de 3 líneas argumentales. Tenía muchas cosas que aún a día de hoy, 24 años después, muchos juegos no ofrecen de una manera tan satisfactoria. La historia nos pone en la piel de un Blade Runner, que no es el mismo que la peli, que debe cazar unos replicantes, así que nos embarcamos en un thriller en que debemos investigar las pistas y a los sospechosos, y aquí nos encontramos con una de las genialidades del juego. Los replicantes nunca serán los mismos cuando los rejuguemos, porque el juego cambiará este rol entre todos los sospechosos que aparecen a lo largo de la historia. Esto, asumado a la ingente cantidad de finales que tiene, le da un factor de rejugabilidad que ya quisieran muchos juegos actuales. Es un juego que tuvo muchos problemas de derechos, por eso no sale Deckard, por eso la música la tuvieron que hacer de oído, por eso no pudieron meter partes de la película, pero aún así se las ingenió para ofrecer una experiencia jugable muy buena y expandir el universo Blade Runner con material de primera. El juego básicamente consiste en analizar pistas, interrogar sospechosos, rebuscar en escenas del crimen e incluso liarnos a tiros. Vamos, ponernos en la piel de un Blade Runner, pudiendo incluso hacerle a la gente la prueba Void Camp. Si te gusta la película o te gustan las aventuras gráficas, es un juego que no puedes dejar pasar. Pues con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad ni ninguno de nuestros fantásticos hilos. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.